Bendito sea, Señor. Satura este lugar con tu presencia y llena nuestro corazón de gozo, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Nuestro tema de esta mañana es ¿qué nos hace libres? Y para eso les voy a pedir que vayan en sus Biblias a San Juan capítulo 8 y vamos a leer ahí el verso 32. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre, bendice, sazona y ministra el poder de tu palabra, y úsame con ese poder tuyo, Señor, que me haga tener denuedo, unción, gracia, amor sobre todas las cosas, misericordia, fervor y sabiduría para compartir tu poderosa palabra, para que dé fruto en la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Dios nos ha bendecido a nosotros y es apropiado que celebremos nosotros esa bondad que Él tiene, porque la abundancia que disfrutamos nosotros en esta buena tierra procede de Él. A veces uno cree que procede del esfuerzo que uno hace o de la capacidad que uno tiene para generar algún tipo de recurso, pero realmente todo proviene de Él. Cualquier profesión tiene bendición a través de Dios. Nosotros por nosotros mismos no alcanzamos a tener esa fuerza, esa proyección, esa generación o creación de prosperidad que solo puede venir de Dios. Por eso es tan importante que reconozcamos nosotros que la libertad que Él nos da nos produce a nosotros muchas bendiciones. Tenemos libertad política. Por ejemplo, si ustedes fueran a Corea del Norte, se asombrarían de ver la opresión que existe ahí. Las personas no tienen voz ni voto. Y sin ir muy lejos, podemos ver Cuba, pero no como turistas, sino como una persona que viva bajo esa opresión, bajo ese régimen. O miren lo que está pasando en Venezuela, o la proyección de los países de América del Sur, ese grupo ALBA. Y que en Guatemala se está proyectando algo similar, algo semejante. Pero Dios aquí ha permitido que tengamos esa libertad, mis hermanos. Pero también, gloria a su nombre, tenemos libertad espiritual. No hay nada que nos coaccione o nos quiera apartar. Si usted va al libro de Romanos, en el capítulo 8, dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, tenemos esa libertad espiritual también para poder determinar cuál es el derrotero de nuestra vida cotidianamente y para la eternidad. Tenemos libertad personal. Y eso es bien importante que nosotros lo consideremos en nuestro corazón, esa libertad que Él ha provisto para nosotros en Jesucristo. Ordinariamente no creemos que sea así, porque esta porción, el contexto es que estaba hablando con los judíos y los judíos dijeron, libertad, ¿por qué si somos libres? Pero nosotros no somos libres. Por eso es tan importante reconocer la proyección de la palabra de Dios para darnos libertad de la esclavitud. A los judíos que creyeron se les amonestó a que demostraran su fe mediante su fidelidad a Cristo y a su palabra. Porque Cristo está hablando acerca de la esclavitud y la libertad, pero espiritual, no de la libertad física o libertad política. El pecado perdió esta esclavitud a sus deseos y al pecado. Si usted me acompañara, por favor, a Tito, después de Timoteo va a encontrarse a Tito. Tito capítulo 3, versículo 3, si estamos dados. Note cómo dice aquí Pablo a Tito. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, note, insensatos, eso quiere decir loco, rebeldes, extraviados, note, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y note, aborreciéndonos unos
Así dice que vivíamos, pero cuando Él viene y nos da libertad, transforma el punto de vista que tenemos nosotros de la vida. Y aunque al principio no lo logramos aceptar o digerir, posteriormente entendemos que es un beneficio obedecer lo que Dios nos dice, porque el beneficiado es cada uno de nosotros. Por favor, acompáñenme a Efesios, a la carta a los Efesios, si es tan amable, en el capítulo 2. Le quiero mostrar algo ahí rápidamente. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Mire cómo dice Pablo aquí también. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que... Nota cómo éramos nosotros, pero viene Cristo y nos liberta de esta situación, de esta circunstancia. ¿Sabe? La gente rechaza a Jesús porque confunde lo físico con lo espiritual. Usted se recuerda que Él le habló a Nicodemo respecto al nuevo nacimiento y Nicodemo lo llevó al punto físico. Cristo le estaba hablando de algo espiritual y Nicodemo le dijo, ¿cómo puedo yo entrar ahora en el vientre de mi madre? Que era totalmente fuera de lugar. ¿Qué le ofreció a la mujer del pozo? ¿Se recuerda? Le ofreció agua viva. ¿Y la mujer cómo lo entendió? Mire, esta mujer era una mujer que le quitaba los esposos a las demás mujeres. Por eso ella fue a recoger agua a una hora en que no estuvieran las mujeres. Si no la hubieran apedreado posiblemente. Porque no la querían. Era muy romántica. Pero la verdad es que esta mujer, cuando Jesús le dijo que le quería dar agua viva, porque le dijo que el que bebía de esa agua no volvía a tener sed, jamás. ¿Y cómo reaccionó la mujer? En lo material, en la carne. Y le digo, ay, sí, dame esa agua, así ya no tengo que venir a traer agua aquí, le digo. Fíjese cómo nosotros nos cuesta llenar ese espacio que el Señor pone ante nuestros ojos para que seamos espirituales. Y ¿sabe qué? A veces nos creemos tan inteligentes como que lo sabemos todo. Y hermanos, no sabemos nada, fíjense. ¿Recuerda aquel enunciado que dejó Sócrates, que era un hombre tan sabio? Y él dijo, lo que él ha logrado comprender a través de estudiar tanto la sabiduría es que no sé nada. Yo le pregunto, ¿qué sabe usted de Dios, hermano? ¿Qué sé yo de Dios? ¿Sabe que Pablo mismo dice que la sabiduría de Dios y su conocimiento es para nosotros inescrutable? Porque es inmenso, es grandísimo, trasciende la capacidad que tenemos nosotros de razonar y de pensar y de entender. Porque Dios es superlativo, hermanos. Dios no es humano, Él es nuestro creador. Él es todopoderoso, Él es un ser que se sale totalmente del contexto de la mente del ser humano. Por eso cuando usted comienza a estudiar y a escudriñar su palabra, comienza a descubrir lo poco que usted sabe de Él y lo grande, magnánimo y maravilloso que es Dios. ¿Sabe cuándo el ser humano, sea quien sea, realmente necesita a Dios? Cuando está en una crisis de muerte o de suma necesidad. Entonces sí dice, ay, Dios mío, ayúdame. De lo contrario, el ser humano es autosuficiente y no necesita a Dios en su corazón. Pero sin Dios es imposible hacer las cosas. Él es el que nos da a nosotros todo para que lo podamos hacer. La capacidad, la inteligencia, el discernimiento, la fluidez de nuestro cerebro, de nuestra mente. La salvación es una experiencia espiritual y el nacimiento humano no tiene nada que ver con la salvación. Eso es bien importante que lo dejemos claro. Ahora, ¿qué nos hace libres? Aunque usted no lo crea, la palabra de Dios, las escrituras nos hacen libres. Fíjense, hermano. Miren cómo cuesta que nosotros podamos aceptar eso y lo pongamos por obra. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta ser religiosos. Lo religioso y lo emocional embarga el corazón del ser humano.
Al ser humano le fascinan esas cosas así místicas que caen y que un montón de cosas, y hasta apagan y encienden las luces y un montón de cuestiones que realmente ¿a qué van? A la carne. Ahora, ¿por qué no nos gusta a nosotros lo espiritual? Porque implica un compromiso, porque implica cambiar verdaderamente, no cosméticamente, sino profundamente. Y ese cambio ni nos gusta ni lo aceptamos, porque no nos conviene, porque nosotros queremos seguir haciendo nuestra voluntad, nos creemos soberanos, pero no es así, hermano. Por eso cuando usted logra comprender la sabiduría de Dios, no es que Dios pretenda que usted se vuelva un parvulitos y que le obedezca en todo lo que usted necesita hacer, no, porque Dios nos creó con libre albedrío, con criterio, con inteligencia, con sabiduría. Pero lo que más ama a Dios de nosotros es que nos sujetemos a Él, que nos sometamos a su voluntad. ¿O no se recuerda usted que Cristo, antes de ir a la cruz del Calvario, sus vasos se rompieron y en lugar de que le saliera sangre por los poros, le salieron gotas de sangre? ¿Se recuerda? Eso implica la enorme tensión que humanamente él estaba sufriendo. Y si usted hace memoria de las palabras de él, ¿cuáles fueron? Padre, si es posible, pase de mí esta. ¿Qué le estaba diciendo él? No quiero ir ahí, Señor, humanamente. Pero espiritualmente le dijo, pero que se haga tu voluntad y no. Y por eso somos salvos. ¿Entiende por qué es tan importante que nosotros dejemos nuestra arrogancia, nuestro orgullo y nos sometamos a Dios? A veces usted se va a preguntar, ¿y Dios por qué no ha vencido al diablo? Porque nosotros no queremos. Si usted va a Lucas capítulo 10, verso 19, dice Jesucristo que Él nos dio todo el poder y la autoridad para vencer a Satanás. Pero nosotros, ¿qué hacemos siempre? Esperamos que sea Dios el que lo venza. No queremos hacerlo nosotros. Dios ya nos dio ese poder, ya nos dio esa autoridad. ¿Y por qué no nos sentimos competentes o capaces de hacerlo? Porque tenemos cargo en nuestra conciencia y cargo de pecado. Y eso también es triste. Porque si usted va a primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Le voy a hacer una pregunta sinceramente, para que me entienda el punto. ¿Es capaz usted de perdonar a alguien que le hubiera hecho mucho daño? No podemos, fíjense. Porque ¿qué manda en nuestro corazón? Nuestro yo. Y cuando nuestro yo está muy lastimado, le decimos, ay Señor, tú tenés razón, pero no puedo. Yo quiero, Señor, pero no puedo. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que Dios nos comprende. Por eso es que Él estuvo en un cuerpo como el nuestro, para ser verdaderamente empático con nosotros y comprendernos de una manera profunda, no superficial, sino profunda. Ahora dígame una cosa, ¿no cree usted que no perdonar es esclavitud? Sí es esclavitud. No somos libres de perdonar, ¿me entiende lo que le quiero decir? Por eso cuando usted nota en el verso 36, Juan 8:36 dice, y si el Hijo os libertare, seréis, ¿qué dice? Verdaderamente libres. Entonces, con todo amor y respeto les digo algo. Cuando ustedes digan que son libres, piénselo 2 veces. Porque aún tenemos muchas ataduras. Y el perdón es solo una de ellas. Hay muchas otras. Hay cárceles que nosotros mismos construimos en nuestra mente. Y ahí estamos presos. Por eso es maravilloso ver que Él nos liberta. Él nos hace verdaderamente libres. Miren, hermanos, a ustedes no sé si les ha pasado, pero a veces van a un lugar y dicen, hoy sí quiero estar feliz. Y van a ese lugar y están felices un momento, pero luego se recuerdan de esto, de lo otro, y comienzan a fluir a su mente un montón de cosas negativas. Y esa felicidad tan intensa que tenía se comienza a opacar hasta que se vuelve nada. Y usted comienza a ver el reloj y dice, ay, me tengo que ir, ay. Y comienza a desesperarse y quiere agarrar camino e irse. Porque esa esclavitud no nos permite ser felices. Y Dios quiere que verdaderamente seamos felices y disfrutemos de todo. Pero tenemos que aprender como el Señor nos enseña.
Las Escrituras nos hacen libres, como leímos en Juan 8:32, que es una cita bien conocida, pero que muchos no saben que son palabras de Jesucristo y que están en la palabra de Él. Y esta es una verdad hasta política, si usted quiere, porque ahí la usan. Estudien un mapa y observe que a todos los lugares del mundo donde ha llegado la Biblia ha producido libertad. Tomemos un ejemplo, los Estados Unidos. Los Estados Unidos fue un país que fue básicamente formado ¿por quién? Por gente cristiana. A ellos se les llama The Pilgrim Fathers. Yo no sé hablar mucho inglés, pero yo sé que así se les llama, porque era un grupo de gente que seguían a Calvino. Inglaterra dejó de ser católica solo de nombre, porque en lugar de seguir al Papa de Roma, constituyeron al rey de Inglaterra como el Papa de Inglaterra. O sea, toda la liturgia es la misma que de la Iglesia Católica. Lo único que el Papa para ellos es el rey. Y se formó lo que conocemos como la Iglesia Anglicana. Ahora, estas personas no estaban de acuerdo con la Iglesia Anglicana por las formas que estaba tomando de conducirse con el pueblo. ¿Y ellos qué pretendían los puritanos? Que es de quienes estamos hablando. Estos puritanos, históricamente y religiosamente, pretendían volver al cristianismo primitivo. Querían tener una pureza integral. Pero cuando los comenzaron a perseguir los reyes de Inglaterra, tuvieron que huir al continente, a Europa, y se refugiaron en Holanda. Por eso usted ve que el barco Mayflower sale de Holanda y llega a Plymouth, a una roca donde ellos descendieron y comienzan a formar esa nación que se llama Estados Unidos de Norteamérica, que es una paradoja, porque la forjaron estos seres que llegaron llenos de Dios, llenos de la palabra de Dios, buscando que hubiera una pureza en el corazón de los habitantes de ese país en formación. Y ahora usted se da cuenta que ese país ha desechado a Dios, ha desechado la Biblia y no quieren nada con Dios, porque se apartaron de Dios literalmente y van detrás de los Baales. Baal quiere decir Señor. Son señores espirituales con S minúscula. A esos son a los que siguen los norteamericanos ahora. No todos, pero en su gran mayoría, sobre todo los dirigentes, sí. Pero no se asuste por eso, porque todo lo que estamos viendo, esta hecatombe mundial, lo único que nos está mostrando es el caldo de cultivo para que surja el anticristo. Por eso usted necesita estar bien documentado de su vida, porque en el momento en que el Señor regrese, sería maravilloso que todos nosotros nos fuéramos. Sería precioso que el Señor nos llevara en el rapto. Fíjese que Dios es tan precioso, que si usted me acompaña a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, le quiero mostrar rápidamente algo ahí para no salirme del contexto. Dice en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Está hablando de los que han muerto, de nuestros seres amados, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol? Que en el momento en que Cristo viene por la iglesia para el rapto, nos vamos a quedar asombrados de que con él vienen todos nuestros seres amados, hermanos. Que ahí nos vamos a juntar con él. Mire, es algo precioso. Y se va a abrazar a ese ser que tanto amó, que tanto ha amado, y volver a estar con él y te diga: por favor, predícame, porque no lo puedo creer. Yo oía eso en la iglesia, pero decía, tal vez por consolación se lo dicen a uno. Pero no es que uno se los esté diciendo, es Dios quien usa la palabra para decírnoslo. Y sigue diciendo aquí: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Le pone atención a eso, hermano y hermana? Lo que está diciendo. Yo quiero que entienda lo que él nos está diciendo aquí. Está diciendo que en el momento del rapto,
usted no va a pasar desapercibido de ello, porque va a usar 3 formas de aviso. Está diciendo, si usted le pone atención, porque el Señor mismo, está hablando de Jesucristo, ¿con voz de qué dice ahí? Entonces es Cristo el que nos va a hablar, es la voz de Cristo, poderosa, potente. ¿Sabe una cosa? Cuando el pueblo de Israel escuchó esa voz en el monte Sinaí, le dijeron que no nos hable porque nos va a matar. No soportaron escuchar la voz de Dios. Y el Señor estuvo de acuerdo. Ahora dice, con voz de arcángel, y agrega, y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y luego nos regresamos a la tierra. Dice, y así estaremos siempre con el Señor. Mire qué hermoso, no separarnos nunca más de ese Dios de amor y de misericordia. Qué maravilloso es saber que nosotros debemos tener convicción en nuestro corazón de que lo que Dios nos dice es una esperanza que no avergüenza, porque no es una suposición, ni una tesis, ni una teoría, es la realidad. El Señor va a venir por nosotros. Debemos estar preparados. Mire el asombroso calendario de Dios en relación con los Estados Unidos. El descubrimiento de América por Colón en 1492, el siglo XV. La invención de la imprenta a mediados del siglo XV. El nacimiento de Martín Lutero en 1483, siglo XV. Y las escrituras impresas y la reforma produjo la persecución de lo que le hablaba. Los peregrinos, mire cómo había un plan de Dios para que todo se llevara a cabo con precisión, con la precisión de Dios. Y vinieron para fundar una nación sobre los principios bíblicos. Ahora, le quiero leer una nota que le escribí. Y le puse, la libertad del hombre del pecado es condicional. Si usted fuera conmigo a San Juan, capítulo 8, y leyéramos los versículos 31 y 32, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, el hombre está esclavizado por el pecado y por todas sus consecuencias. No puede evitar pecar, por lo tanto carga con las consecuencias: culpa, venganza, dolor, pena, angustia, sufrimiento, destrucción, devastación, fragilidad, muerte y juicio. El hombre debe ser liberado del pecado, libre de sus tentáculos esclavizantes. Puede ser liberado, pero esta libertad del pecado es condicional. Las condiciones: creer y permanecer, como leímos en el verso 31. Los resultados: conocerá la verdad y será liberado. Verso 32. Porque en el verso 30 dice, muchos creyeron en Cristo, oyeron y creyeron en Él, por lo tanto sus corazones fueron agitados. Y como resultado de esa agitación que produjo Cristo en los corazones, sintieron una necesidad, una carencia, un vacío. Sintieron hambre, una sed y un deseo. Sintieron una oscuridad, un pecado, una polución. Sintieron una culpa, una vergüenza, una fealdad. Sintieron una esperanza, un tirón, un jalón. Fueron en busca de Jesús. Experimentaron el inicio y la infancia de la fe. Eran como corderos o como bebés recién nacidos. El punto es este: la primera condición para la liberación y la salvación es creer. Sin embargo, hay una segunda condición que completa la experiencia de liberación y salvación. Es la de continuar o permanecer en la palabra de Dios. Note que no está diciendo permanecer en una religión o una iglesia. Está diciendo permanecer en la palabra de Dios. La idea es la de morar, así como una persona mora en su hogar. La palabra del Señor es el lugar de morada del creyente. Él continúa y permanece en la palabra de Dios. La prueba y la evidencia de que una persona ha hecho
solo una profesión falsa o superficial, es que no continúa en la palabra de Dios. La verdadera libertad es la verdadera libertad del hombre de la sombra de la duda y de la desesperación, la libertad de las ataduras del pecado, la libertad de las ataduras de la muerte, de las ataduras del juicio y del infierno, la libertad a los hombres para sanarlos. Ninguna cosa buena le será negada al hombre. ¿Hay algo que Dios nos pueda negar? No. ¿Nos quiere dar? Todo. Eso es lo que Dios anhela para nosotros. ¿Usted, para quién hace un patrimonio? ¿Para usted? Porque usted cuando se muera, ¿qué se va a llevar? ¿Se va a llevar la finca, el apartamento, la casa, el pick-up, la camioneta, el automóvil? Y si tiene tierra de la finca, porque se me va a llevar tierra de la finca en las uñas, los que lo preparan le limpian las uñas. O sea que ni la tierra de la finca se lleva. ¿Me entiende? No nos llevamos nada, hermanos. Entonces, ¿para quién es el patrimonio? Para nuestros hijos. Para ellos es lo que hacemos. Y si usted es capaz de hacer eso por sus hijos, ¿qué cree usted que hace Dios? ¿Usted ha leído alguna vez con detenimiento San Juan 14? Que se lee mucho en los velorios o en los entierros. Ahí empieza diciendo Jesús: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, ¿dónde es donde Dios nos está preparando el lugar? Ahí arriba. No está diciendo, miren, hay una notificación preciosa allá cerca de Dubái. No nos dice así, ¿verdad? Porque no es nada con la tierra. Es un lugar que nuestra mente no está capacitada para poderlo comprender. Porque es un lugar donde ustedes no van a tener ningún tipo de angustia, de aflicción. Porque donde está Dios es una paz que nosotros no podemos comprender. Se recuerda que el Señor dice claramente en su palabra: venid a mí todos los cargados y trabajados y yo os haré, dice, descansar. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da, dice, yo os la doy. Porque es una paz diferente, no es una paz condicionante al ambiente, es una paz profunda en nuestro espíritu, que nos hace permanecer en medio de las tribulaciones que nos rodean. Maravilloso tener a Cristo, hermanos, en nuestro corazón. Alabado sea su nombre. La segunda cosa que vemos es que el Salvador nos hace libres, como leímos en Juan 8:36. Porque la libertad fluye de la palabra escrita, pero la palabra escrita es el verbo viviente. ¿Quién es el verbo viviente? Cristo. Vaya por favor al Evangelio de San Juan capítulo 1. Si es tan fino, yo le quiero mostrar que cuando usted tiene en su mano la Biblia, usted tiene al mismo Cristo en su mano. Dice aquí la palabra: en el principio era el verbo, o sea, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra, ¿qué dice su Biblia? Era Dios. Entonces, ¿quién es la palabra? Cristo, es Dios. Por eso es que nosotros debemos comprender que esa palabra es viva y también es eficaz. Cuesta, fíjese, porque si usted lee la Biblia así en su naturaleza humana, no la va a lograr comprender. Pero si usted le abre su corazón a Cristo y lo deja entrar en su interior y le pide de corazón que le permita comprender lo que está en las Escrituras, usted se va a maravillar de encontrar tantas cosas formidables que Dios quiere revelarnos a nosotros, nos las quiere enseñar. Si usted va a Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice la palabra: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, y agrega: mas las reveladas son para nosotros. ¿Y para quién dice? Para nuestros hijos, amén. Para nuestros hijos. O sea, Dios nos quiere enseñar y nos quiere revelar cosas ocultas y maravillosas que nosotros no conocemos, hermanos. Por eso es que nuestra vida no es completa aquí en la tierra. Porque es completa cuando usted logra descubrir las maravillas de Dios para usted a través de su palabra. Porque es la inspiración de la autoridad de Dios. ¿Se recuerda que Cristo hace libre a las personas?
¿A Nicodemo de qué lo hizo libre? De su esclavitud religiosa. Cuando una persona está esclavizada por su religión, cualquiera que ésta sea, es una persona que está cegada. No tiene capacidad de visión espiritual. Tiene un velo que no le permite ver. Y si no me lo cree, por favor, vaya en su Biblia, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Que ahí dice claramente que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento ¿de quién? De los incrédulos. ¿Con qué propósito? Que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Porque es Cristo mismo revelándose a nosotros en la palabra. Dios quiere que lo conozcamos, pero no lo conocemos. El otro día yo estaba hablando con una persona en un funeral. Era un capitán del ejército, porque era un señor militar el que falleció. Y este joven oficial me dijo, mire usted, me dijo, qué chula es la Biblia, ¿verdad? Amén, le dije. ¿Usted es cristiano? No, pero ¿cómo leo la Biblia? Me dijo. Así le dije. ¿Qué he leído de la Biblia? Le dije. Bueno, realmente leerla no, me dijo. Pero fíjese usted, me dijo. Yo me he visto los 10 mandamientos, usted me dijo. Me he visto Ben-Hur, el mártir del Calvario, usted, el mártir del Gólgota. Y le dije, fíjese que usted solo la cartelera vio, le dije. Yo le invito a que mire la mera obra. Ah, puchica, ¿y cuál es? Me dijo, cómprese una Biblia, lea la Biblia, lea la palabra, ahí está todo. ¿Le gustó lo que usted vio en las películas? Me fascinó, me dijo. Pues le va a fascinar más la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es maravillosa. Mire, si eso me lo hubieran dicho a mí, yo también le hubiera dado un coach porque me lo estaba diciendo. Porque yo leí la Biblia y la boté. En mi sabiduría. No le encontré ningún atractivo. Y Pablo tiene razón cuando dice que así como estaba yo, era como un animal, pues, ¿verdad? Agarra usted a su chucho y dígale, lee la Biblia. Suena ridículo, ¿verdad? Pero agarre un chucho y dígale, lee la Biblia. ¿Usted cree que va a ser el chucho? No le va a interesar, tal vez le pongan las patas encima, ¿verdad? O ni la voltea a ver. Perdón que le ponga ese ejemplo tan grotesco, tan burdo, pero así es una persona en lo natural. Aunque usted le hable maravillas de Dios, no le va a comprender ni le va a creer. Porque tiene su mente obnubilada, tiene su mente cerrada, tiene un velo. Y no un velo en los ojos, hermanos. Es un velo en su espíritu. Porque no puede ver, no alcanza a comprender las cosas de Dios. Vaya a 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Ahí lo dice claramente Pablo. Mas el hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu de Dios, porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Y si usted no ha nacido de nuevo, no es espiritual. Tiene muerto su espíritu. Por eso, perdón que me extienda en eso, pero lo que quiero que me entiendas es que la libertad es para los que estamos en Cristo. Es una libertad formidable, integral, maravillosa. ¿Qué hizo con Zaqueo? Mire, yo sé que usted ama a Dios, pero le voy a decir algo que usted ama más que a Dios: el dinero. Cualquier cosa le puede tocar a usted, pero no el dinero. Yo tengo mi sobrina postiza, bien grandota. Venía aquí a la iglesia, ahora vive en los Estados Unidos. Me dijo, fíjate, Miguelito, me dijo que yo fui a comprar mi almuerzo, pollo campero, ahí en la Quinta Avenida y Novena Calle, me dijo. Y yo llevaba un hambre horrible, Miguelito, ya sabes que yo padezco de comer. Y fíjate, me dijo que en cuanto salí yo de ahí de pollo campero, llega un ladrón, me dijo, y me arrebata la bolsa, fíjate, llena de pollo campero que yo llevaba para mí. Y mira, pura exhalación, se me desapareció. Pero corrí tan duro atrás de él, me dijo, ¿a qué me ves gorda aquí como estoy? Me dijo, pero mira, no se me escapó, me dijo. Y me le tiré y le caí encima y ¡pam! Caí encima de él de cara. Y lo agarré y le pegué una golpiza que no se le había dado a nadie en mi vida. Hasta el cemento le pegaba nada, me dijo, porque se me quería escapar. Y ahí lo dejé medio muerto y le dije, mira, conmigo metete, pero no con mi comida. Y me llevé mi pollo campero. ¿Y qué nos duele más a nosotros? Y el tío. Ahí es donde nos duele, hermano. Seamos justos y honestos. Hay gente que dice, ay, no, Dios guarde, no, yo no. Mentira. Mentira de toda mentira. A cualquiera le pueden tocar el cachete ustedes, pero no le tocan la billetera porque ahí no se los aconsejo.
Entonces nosotros nos damos cuenta que es algo tremendo como nosotros no dejamos entrar en nuestro corazón, y se lo voy a mostrar en la Biblia. Si usted puede ver conmigo Lucas 19, ahí se va a encontrar con la historia de Zaqueo, un hombre así muy distinguido, guapísimo, así como me ve a mí, chaparrito. Zaqueo era sapito. Entonces dice que Zaqueo, cuando venía a Jesús, se tuvo que subir en un árbol por curiosidad para verlo pasar. Pero qué si no pasó de largo, sino que Jesús se quedó parado abajo y le dijo: hoy es necesario que vaya a tu casa porque sos un ladrón y un sinvergüenza. Y el Zaqueo le preparó una gran comida y fue a la casa de Zaqueo. Pero Zaqueo recibió un impacto tan poderoso cuando el Señor le quitó la venda de los ojos, que sucedió un milagro increíble. Dejó de amar el dinero, porque Zaqueo le robaba al imperio romano y le robaba a los judíos. Y cuando usted lo lea en su casa va a ver que él dice: le devuelvo 4 veces a los que les he robado. Imagínense, haber habido una cola interminable ahí de gente diciéndole: Zaqueo, cumplí tu palabra, devolverme todo lo que me bombeaste, porque era un ladrón. Zaqueo era un ladrón. Pero miren qué increíble cómo Dios, cuando entra en el corazón del hombre verdaderamente y lo hace libre, deja esas ataduras y esas cárceles que le permiten vivir con libertad. Porque Mateo, el gran San Mateo, nuestro apóstol que leemos en el primer evangelio, era igual que Zaqueo, era publicano. Y tenía el banco en la calle y estaba contando todo el dinero, y sintió una sombra refrescante que se acercó a él y levantó los ojos, y cuando vio los ojos más profundos y más maravillosos que había visto en su vida. Y desde esos ojos le dijo con una dulce voz: ven, sígueme. No era una orden, era una voz de amor. Y él le dijo: espérame, Señor, solo voy a ir al banco y lo voy a meter en la bóveda y me voy contigo. Usted lee en la Biblia que dice: y dejándolo todo, es un absoluto, dejó el dinero, su casa, todo, se fue con Jesús. ¿Sí? Son cosas profundas que a veces no las vemos en la Biblia, las vemos en avión. Pero cuando usted se detiene a verlas pormenorizadamente, se asombra de ver cómo Dios puede cambiar nuestro corazón para hacernos verdaderamente libres. Porque Él quiere que seamos libres, hermano. Él nos quiere ver libres, nos ama. ¿O no liberó a la mujer del pozo? ¿Qué hizo la mujer del pozo? ¿Se recuerda? Salió corriendo al pueblo donde la odiaban, ¿y qué hizo? Les fue a contar: acabo de encontrarme con el Mesías prometido. Me dijo toda mi vida, y les puede decir a ustedes la suya también. Y les comenzó a hablar de tal manera que la gente creyó en Jesucristo sin verlo, por la convicción plena con la que esta mujer se expresaba. Y corrieron a ver al Mesías. Y le dijeron después: ya no creemos solo por las cosas preciosas, maravillosas que nos compartiste, sino que ya hablamos con Él. Tenés razón, Él cambia de veras la vida y el corazón. Alabado sea Dios. Él nos hace libres, verdaderamente libres. Nuestra libertad política es una analogía. Podemos votar por quien querramos, tenemos libertad, ¿verdad? Nadie nos puede decir por quién sí y por quién no. Tenemos libertad. ¿Sabe? Esa es una simple y burda analogía de lo que es la espiritualidad. La espiritualidad hace que usted escoja lo superlativo, no lo mejor. Porque Dios le da un conocimiento y una sabiduría formidable para que usted tenga un criterio espiritual, no intelectual. Y usted escoge lo espléndido, lo maravilloso para su vida. La libertad espiritual puede ser nuestro medio en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Yo quisiera leerle una notita que le escribí, porque en 2 de Corintios 3:17 nos dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y yo me imagino que cada uno de ustedes tiene al Espíritu Santo en su corazón. Yo, gloria a Dios, lo tengo también, porque el Señor mismo fue el que aseguró la salvación y la libertad para el hombre. Pero el Espíritu Santo es el que participa activamente en la revelación de la verdad, de la salvación y la libertad al hombre. En Cristo hay libertad. Cristo libera al creyente del dominio del pecado. Cristo libera al creyente de la ley, de la maldición de la ley. Cristo libera al creyente de la opresión del miedo. Cristo libera al creyente del poder de Satanás, que es el temor a la muerte.
Cristo libera al creyente de la opresión de la corrupción. Es Cristo el que nos da esa libertad. A veces uno no lo puede asociar, pero así es. Él es el único que nos puede dar esa libertad. Porque el hombre en su larga búsqueda de Dios lo hace por medio de ceremonias religiosas y con eso se siente satisfecho. Tristemente, debemos guardarnos de no volver al legalismo. Porque Dios ya nos libró de la ley, ¿sí o no, mis hermanos? Nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero a veces nos volvemos legalistas. Se lo voy a poner para que me entienda de una manera bíblica. Cuando tomaron a una mujer en el mismo acto del adulterio, que la habían utilizado a ella, sabían su debilidad, la llevaron desnuda frente a Jesús. Y le dijeron: Jesús, ¿qué manda la ley de Moisés hacer con esta clase de mujeres sorprendidas en el mismo acto del adulterio? Pero no le llevaron al hombre, solo a la mujer. Y Jesús no les contestó, sino que se puso a escribir en el suelo. Pero la ley de Moisés dice que la debemos matar a pedradas. ¿O vas a ir tú en contra de la ley de Moisés? Pero lo estaban poniendo en un aprieto, porque la ley romana decía que nadie podía morir si primero no era vencido en juicio. Y la ley de Moisés decía que si se sorprendía a una persona en el acto del adulterio, había que matarla a pedradas. Entonces estaban poniendo en una encrucijada a Jesús. Pero Jesús se puso de pie y les dijo: el que de ustedes no tenga pecado está en libertad de lanzar la primera piedra. Dice que solo eso les dijo, fíjense. Pero ¿cómo será de poderosa la libertad con que Dios nos habla? Que cada uno de ellos comenzó a soltar las piedras y a tirarlas. Se dieron cuenta que ninguno tenía la capacidad de decir: yo no he pecado. Y se acercó posteriormente a la mujer el Señor y le dijo: mujer, le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno me acusa, Señor, todos se fueron. Yo soy Dios y yo tampoco te acuso, le dijo. Vete, pero no vuelvas a pecar de esa manera. O sea, ahí nos damos cuenta cómo Cristo nos hace vivir en la gracia para no vivir bajo la condenación de la ley. ¿Sabe qué nos enseña la Biblia a través de Pablo? Que la ley es formidable porque nos revela el pecado. Pero cuando vivimos debajo del poder de la ley, el problema es que la ley nos mata, nos asesina. En cambio, el Espíritu de Dios nos da vida. Él vino para darnos vida. Se lo voy a mostrar con Pablo. Si usted fuera a Gálatas capítulo 6, si es tan bondadoso, Gálatas capítulo 6, versículo 1, usted va a leer ahí que dice la palabra: hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle, dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado. Porque hay cristianos o cristianas que a veces se encuentran a alguien con pecado y ¿qué hacen? Le meten cada bibliazo que lo despenga. Le voy a perdonar, pero tener cuidado la próxima vez. Cuidado con volver a pecar. Cuidado con volverte a equivocar. Y no es así, dice el Señor. Sino que tenemos que ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en la misma situación. Por eso yo siempre le insisto a usted en que en el pecado no hay rango. Pecado es. Porque uno dice: ay, sí, yo he pecado, pero no como ese. Es que el pecado ese es el tamaño de la torre del reformador. En cambio el mío, Dios, ay Dios, mire, un pedacito en ese ladrillo. Pero es lo mismo. Por eso es que el Señor no quiere que seamos legalistas, sino que seamos misericordiosos, que tengamos perdón en nuestro corazón. No es fácil, hermanos, pero hay que hacer el esfuerzo. Porque si usted logra la libertad, va a obtener un gran galardón, una gran bendición, un gran premio para su vida personal, que viene de parte de Dios, a través del Espíritu Santo. Vaya a Gálatas capítulo 5, si es tan bondadoso, y vamos a leer ahí los versículos 22 y 23. Y ahí dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ¿qué dice? Qué curioso, no hay ley, ¿verdad? Porque estamos bajo la gracia. Ahora, usted dirá: ¿y cómo hago yo para que empiecen a aparecer
esas partes del fruto en mi vida, lo que dice la palabra, conocer la verdad y mantenernos en ella. ¿Me entiendes? No en una religión, no en una iglesia, sino en Cristo. A Él es a quien nos debemos. En Cristo tenemos que estar, porque entonces vamos a ser verdaderamente libres. Cierren sus ojos, por favor. Oh Padre, como te agradecemos tu favor, tu misericordia y tu palabra. La vida es tan diferente de lo que nosotros hemos aprendido, Señor, y nos hemos equivocado de cabo a rabo, Señor. Ayúdanos a inventar nuestro corazón. Ayúdanos a parecernos a ti, porque nosotros de verdad queremos ser libres, Señor. Porque la libertad política nos hace ciudadanos libres, pero la libertad espiritual nos hace santos libres. Muéstranos cuán libres somos hasta hoy, Señor, porque necesitamos esa libertad. Padre, yo te quiero rogar que bendigas a cada persona en este lugar, que alces su rostro sobre ellos y los envuelvas en tu misericordia, que alce tu rostro sobre ellos y los llenes de tu luz, que nos des esa revelación portentosa de tu palabra para poder conocerte verdaderamente. Perdónanos nuestra arrogancia, Señor, que recibimos tu palabra con un dejo de autosatisfacción, de autosabiduría, y realmente no sabemos nada. Ayúdanos a someternos a tu voluntad para que el diablo huya de nosotros, Señor. Ayúdanos a tratar de vivir los preceptos que tú nos das en tu palabra para alcanzar un nivel de vida maravilloso, Señor, que nunca hemos vivido. Ayúdanos a parecernos a ti, Señor, para ser verdaderamente felices. Yo te pido, Señor, que bendigas a este tu pueblo, que tomó el tiempo esta mañana, tomó el espacio esta mañana, tomó su voluntad esta mañana para estar aquí contigo. Y tú estás aquí, Señor, para bendecirlos, para responderles, para revelarles, para enseñarles, para hacer portentos, señales, prodigios y maravillas a través de sus manos, de sus bocas, de sus corazones. Que ellos lleguen a conocer lo superlativo que eres tú, mi Señor. Te lo suplico en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y a través de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, yo te ruego que vengas en esta mañana con esa fuerza maravillosa que tú tienes, como cuando entraste, Señor, al lugar santísimo, al lugar alto, y como un viento recio, Señor, que llenes este lugar con tu maravillosa sabiduría, con tu paz sobrenatural, con ese amor y esa ternura que tú sientes por cada uno de los presentes. Tú sabes, Señor, que ellos en sus corazones tienen infinidad de necesidades, sufrimientos a grandes cantidades, ilusiones muchísimas, pero también tienen frustraciones enormes. Pero cuando tú vienes a nosotros y nosotros vamos a ti con un corazón abierto, tú has preparado algo maravilloso para que seamos verdaderamente libres. Por eso te ruego que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sature cada vida en este lugar. Que cada uno de ellos pueda encontrar la respuesta al anhelo de su espíritu y que en ti puedan ser verdaderamente libres, Señor, de una manera integral. Te lo suplico con todas mis fuerzas y los bendigo con todo amor en tu nombre, Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga poderosamente, mis hermanos.